En las suaves colinas del norte de Judea dormía Nazaret, un pequeño pueblo de casas de piedra clara, rodeado de olivos y campos de trigo que se mecían al ritmo del viento. La luz del amanecer bañaba sus caminos polvorientos, y el murmullo de las fuentes acompañaba la vida tranquila de sus habitantes. Nadie imaginaba que aquel rincón olvidado sería el escenario donde la eternidad tocaría la tierra. Entre sus gentes vivía una joven llamada María, de corazón puro y mirada profunda. Sus vecinos la conocían por su humildad y por la paz que transmitía su presencia. Su rostro reflejaba serenidad, sus manos eran firmes, acostumbradas al trabajo sencillo. Su voz era suave, pero en ella latía una fe poderosa que parecía sostener el silencio entre el cielo y la tierra. María pasaba gran parte del día ayudando en casa, preparando el pan, tejiendo y orando al atardecer. Cada plegaria suya era un diálogo íntimo con el Creador. Desde niña había sentido que Dios la miraba de un modo especial, aunque nunca comprendió por qué. Su alma sencilla esperaba en silencio el cumplimiento de las promesas antiguas que los profetas habían anunciado. En el mismo pueblo vivía José, hombre justo, descendiente de la casa de David. Era carpintero, forjador de tablones y vigas que parecían cobrar vida entre sus manos. Tenía una fuerza silenciosa, un temple que nacía de la paciencia. Sus vecinos lo respetaban por su palabra honesta y por su mirada bondadosa. En su taller, el sonido del martillo era como una oración constante que ascendía al cielo. María y José estaban comprometidos, unidos por un amor sereno y santo. No había lujos ni riquezas, solo gestos cotidianos llenos de ternura. Una sonrisa al cruzar la calle, un saludo al atardecer, un sueño compartido de formar un hogar en paz. Ninguno de los dos sabía que, en su humildad, el plan eterno de Dios encontraba el lugar perfecto para manifestarse. Una tarde, mientras el sol descendía sobre los montes de Galilea y teñía el cielo de oro, María volvió a su casa. El aire era tibio y el mundo parecía en reposo. Entró, cubrió su cabeza con un velo y se recogió en oración. En ese instante, el tiempo se detuvo. Una luz que no provenía del mundo iluminó la estancia, y una presencia celestial llenó de calma el lugar. Ante ella apareció un ángel resplandeciente. Sus vestiduras eran como fuego blanco y su mirada irradiaba ternura. María se sobresaltó, temerosa, pero la voz que oyó fue más dulce que el canto del agua. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El sonido de aquellas palabras era como música que envolvía el alma. El ángel, llamado Gabriel, continuó: No temas, María, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. María bajó la mirada, confundida y a la vez maravillada. La sencillez de su corazón no comprendía la inmensidad de aquel mensaje. Con voz temblorosa preguntó: ¿Cómo sucederá esto si no conozco varón? El ángel la miró con ternura. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces María comprendió que Dios le pedía su fe, su entrega total. En su interior sintió la luz más pura que jamás había sentido, un fuego sereno que no quemaba, sino que daba vida. En silencio, respiró profundamente y respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese instante, la eternidad descendió sobre la tierra. Aquella palabra pronunciada desde su fe abrió las puertas del cielo. El ángel desapareció, y la luz fue quedando en ella, suave y cálida, como si el mismo sol se hubiera refugiado en su alma. Durante los días que siguieron, María guardó aquel misterio en su corazón. Sabía que ya nada sería igual, aunque el mundo no lo notara. Cada amanecer parecía más brillante, los pájaros más vivos, el aire más liviano. Dios estaba con ella, y en su vientre la promesa se hacía carne. José notó pronto la transformación en María. No era solo un cambio físico, sino una nueva luz en su mirada, una paz que no entendía. Sin embargo,
Su mente humana se llenó de preguntas. Las leyes decían una cosa, pero su corazón no quería daño para ella. Luchó con un mar de dudas y silencios. Una noche, mientras el cansancio lo rendía, cayó en un sueño profundo. Entonces se abrió el velo del cielo y un ángel del Señor le habló. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha sido concebido viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José se despertó con el alma estremecida, miró al cielo, respiró hondo y comprendió que su vida estaba unida al plan divino. Despertó con una paz nueva, y cuando fue a ver a María, sus miradas se encontraron con una serenidad que solo da la fe. Él no preguntó nada, ella no explicó nada. Con un gesto se entendieron. Desde aquel día, José se convirtió en protector del misterio de Dios. Atendía su trabajo con el mismo cuidado de siempre, pero cada golpe del martillo sonaba distinto. Era un eco de su fidelidad. En silencio, se convirtió en el guardián del milagro más grande de la humanidad. Pasaron algunos meses, y el misterio crecía silencioso en el vientre de María. Cada día que amanecía, ella sentía con más claridad los pequeños movimientos del niño. A veces, cuando apoyaba sus manos sobre su vientre, parecía percibir un latido que no solo era humano, sino también eterno. José la miraba con respeto y asombro, reconociendo en ese hijo que aún no nacía la presencia viva de la promesa de Dios. En aquellos días se publicó un decreto del emperador, mandando que se realizara un censo en todo el territorio. Cada hombre debía ir a inscribirse a la ciudad de sus antepasados. José, descendiente de la casa de David, sabía que debía viajar a Belén, la ciudad del rey pastor. El camino era largo y difícil, pero no había alternativa. Una mañana, todavía con el cielo pintado de tonos suaves, José alistó un asno y preparó algunas provisiones: pan, agua, algo de aceite, telas para abrigo. Ayudó a María a montar, cuidando cada movimiento, atento a su cansancio. Sus manos, fuertes por el trabajo de la carpintería, se volvieron más delicadas que nunca al sostenerla. María, con el rostro sereno, le sonrió. En sus ojos oscuros brillaba una confianza que disipaba todo temor. Partieron de Nazaret mientras la aldea despertaba. El polvo del camino se levantó tras sus pasos, y la brisa fresca de la mañana les acompañó. A su alrededor, las colinas se extendían como un mar de roca y arbustos. El sol comenzó a subir, y con él llegó el calor, pero también una luz clara que parecía bendecir cada paso. Durante el camino, el silencio entre ellos estaba lleno de significado. A veces, José rompía la quietud con alguna palabra de ánimo. Otras, María elevaba una oración en lo profundo de su corazón. Cada piedra esquivada, cada pendiente superada, era una ofrenda de confianza. En medio de la dureza, había una certeza que los sostenía: no caminaban solos. En las noches, cuando descansaban bajo las estrellas, el cielo se abría como un gran manto azul oscuro, salpicado de luces. José encendía una pequeña fogata y la llama iluminaba los rasgos serenos de María. Ella cerraba los ojos y meditaba las palabras del ángel, recordando que aquel niño sería llamado Hijo del Altísimo. José, sentado un poco más allá, miraba el fuego y luego al cielo, y en su silencio le decía a Dios: confío en ti, enséñame a cuidar de tus secretos. Poco a poco, el paisaje fue cambiando. Las colinas se hicieron más suaves, y el viento traía nuevos olores: polvo de caminos transitados, rumor de caravanas lejanas, voces que hablaban en otros acentos. María se cansaba con facilidad, pero su rostro no perdía la luz. Sus manos se apoyaban sobre su vientre como quien protege un tesoro. Cada tanto susurraba una pequeña alabanza, agradeciendo al Señor por haber fijado su mirada en su pequeñez. Finalmente, tras días de marcha, las primeras casas de Belén comenzaron a dibujarse en el horizonte.
El sol no se presentaba como un lugar majestuoso, pero para ellos era un refugio esperado. El sol empezaba a declinar cuando llegaron a las calles más transitadas. El murmullo de la gente, las bestias cargadas, las voces elevadas, todo indicaba que muchos habían llegado por el mismo motivo, el censo. José se apresuró a buscar alojamiento. Tocó puertas, habló con posaderos, rogó por un espacio para su esposa encinta. Pero las respuestas eran siempre las mismas. No hay lugar. Las casas estaban llenas, las estancias ocupadas, los patios repletos de viajeros. La preocupación comenzó a asomar en su rostro. Sin embargo, no dejó que la angustia lo dominara. María, observándolo, percibía su esfuerzo. Sus ojos, cansados pero dulces, lo miraron con ternura. No hubo reproches ni queja en sus labios, solo una confianza que decía sin palabras, Dios proveerá. Esa mirada renovó la fuerza de José. Después de muchos intentos, un hombre compadecido les indicó un lugar sencillo, un establo a las afueras, donde dormían animales y donde el frío se colaba entre las paredes rústicas. No era un lugar digno a los ojos del mundo, pero era el único techo disponible. José agradeció de corazón, y juntos se dirigieron hacia allí. El establo era pequeño, de paredes de piedra y techo de madera, con heno esparcido por el suelo. Había un pesebre rústico, hecho para alimentar a los animales, y algunas telas viejas que colgaban como remiendo contra el viento. Sin embargo, en aquella pobreza se escondía un misterio inmenso. El Dios del universo había elegido nacer en la humildad. José dispuso todo lo mejor que pudo. Colocó paja limpia en un rincón, acomodó mantos para que María pudiera descansar. Sus manos trabajaban con prisa, pero con cuidado, como si preparara un trono para un rey. Afuera, la noche empezaba a caer y con ella llegaba el frío. Encendió una lámpara de aceite, cuya llama temblorosa arrojó una luz cálida y dorada en la penumbra del establo. María sintió que el momento se acercaba. Su cuerpo, frágil y fuerte a la vez, se preparaba para dar a luz. No había comadronas, ni médicos, ni grandes preparativos humanos, pero el cielo entero estaba en vela. Su rostro se iluminó con una mezcla de esfuerzo y paz. Sus manos se aferraron a los mantos, y en sus labios, en lugar de gritos de desesperación, brotaban oraciones silenciosas. José permanecía a su lado, atento, sosteniéndola, animándola con palabras suaves. El carpintero, acostumbrado a la dureza de la madera y el peso de las herramientas, se volvió en aquella hora el más delicado de los guardianes. Sus ojos reflejaban al mismo tiempo preocupación y una reverencia profunda, como quien sabe que está presenciando algo sagrado. En el silencio de la noche, cuando la ciudad dormía ignorante del milagro, el momento llegó. Con un suspiro que pareció resonar en el corazón del universo, nació el niño. María lo recibió entre sus brazos y el mundo entero cambió sin saberlo. Lo envolvió en pañales con ternura, acariciando su pequeño rostro. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron por primera vez al mundo que él mismo había creado. Sus manos diminutas se movieron, buscando el calor. María lo acercó a su pecho, y una lágrima de alegría rodó por su mejilla. No era solo una madre sosteniendo a su hijo, era una criatura sosteniendo al Creador hecho niño. José lo contempló en silencio. Sus labios no encontraban palabras, pero su corazón cantaba. Sintió que todas las promesas que había escuchado desde niño se habían reunido en aquel instante. El Mesías esperado, la luz para su pueblo, el Salvador. Se arrodilló junto al pesebre y con la cabeza inclinada dio gracias a Dios por la gracia inmensa de ser testigo y custodio de aquel misterio. María, al ver a su pequeño acostado en el pesebre, sintió que la humildad de aquel lugar era en realidad la grandeza misma de Dios. No había tronos de oro, ni palacios, ni música humana, pero el cielo entero estaba en fiesta. En aquel establo, pobre a los ojos del mundo, brillaba la riqueza infinita del amor divino. Aquel nacimiento no fue un evento pasajero,
sino el cumplimiento de todas las promesas pronunciadas desde el principio de los tiempos. Desde que Dios habló a Abraham bajo las estrellas del desierto, desde que Moisés vio la zarza ardiente, desde que David compuso sus salmos en las colinas, todo había convergido hacia aquella noche en Belén. Los profetas habían anunciado: de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Isaías había proclamado: un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Llevará el principado sobre sus hombros. Y ahora, en la realidad tangible de un pesebre humilde, todas esas palabras se habían hecho carne. La estrella que guió a los sabios aún brillaba tenuemente en el cielo, como recordándonos que los cielos mismos proclamaron el nacimiento del Rey. Los ángeles que cantaron a los pastores seguían presentes en espíritu, su gloria a Dios en las alturas, resonando en la eternidad. Los dones de los magos, oro, incienso, mirra, reposaban junto al niño, símbolos proféticos de su misión. Rey, Dios, siervo sufriente. En aquel pequeño espacio, el tiempo parecía detenerse. Cada respiración del niño Jesús era un latido del corazón divino en la humanidad. Cada mirada de María era una oración viva. Cada gesto de José era obediencia perfecta. Belén no sabía que guardaba en su interior el eje mismo de la historia humana. Pero la visión se expande más allá de las paredes del establo. El niño acostado en el pesebre es también el Señor de la gloria, aquel cuya luz llena los cielos y la tierra. La humildad del nacimiento no niega su majestad, la revela, porque el Dios que se hace pequeño para entrar en nuestra fragilidad es el mismo que reina sobre todas las potestades. Imaginemos por un instante la eternidad contemplando aquel momento, los ángeles inclinados en adoración, los santos del Antiguo Testamento esperando con gozo, toda la creación conteniendo el aliento. El Verbo por quien todo fue hecho, ahora hecho carne en un cuerpo diminuto. El Alfa y la Omega, comenzando su jornada humana desde un pesebre. Y de aquella misma humildad brota ya la promesa de triunfo, porque el niño de Belén no permanecerá en el pesebre para siempre. Crecerá, enseñará, sanará, perdonará, y finalmente abrirá sus brazos en la cruz para abrazar al mundo entero. Pero incluso ahora, en su infancia más tierna, su presencia ya es victoria. La luz ha vencido la oscuridad desde el primer instante de su nacimiento. La escena final se revela en toda su gloria. Jesús, el mismo niño del pesebre, aparece ahora transfigurado en luz resplandeciente. Ya no está acostado en la paja, sino de pie, con los brazos abiertos en gesto universal de acogida. Su rostro combina la ternura del bebé de Belén con la majestad del Rey eterno. Sus ojos, que miraron por primera vez a María y a José, ahora contemplan toda la creación con amor infinito. Alrededor de él, una luz suave pero poderosa emana del origen mismo del pesebre. Rayos dorados que recuerdan la estrella de los magos, destellos que evocan el canto de los ángeles, fulgores que reflejan los dones ofrecidos por los sabios. Pero la luz más brillante sale de su propio corazón, señal del amor que lo impulsó a nacer entre nosotros. Sus brazos abiertos no son gesto de un conquistador, sino de un Salvador que invita a todos, pobres y ricos, pastores y sabios, judíos y gentiles, los que buscan y los que se han perdido. Son los brazos que María sostuvo siendo niño, los brazos que José protegió con su vida, los brazos que un día se extenderían en la cruz para salvar al mundo. En su presencia se siente la continuidad perfecta. El niño del pesebre es el mismo Señor glorioso. Belén no fue el fin de una historia, sino el glorioso comienzo de la redención eterna. Desde aquella noche humilde hasta la consumación de los tiempos, su luz permanece inextinguible. Y el reino de Dios permanece, eterno como la esperanza que lo vio nacer.